Hola, buenos días. Soy José Ángel, vuestro profesor de métodos 3. Hoy vamos a continuar con el tema de integrales. La sección que hoy vamos a ver es la del cambio de variables y el jacobiano, que es el determinante de la matriz jacobiana. En algunos casos, como sucedía en el vídeo anterior, cuando queremos calcular la integral de una función en una región determinada, puede ser más conveniente o más fácil hacerlo en unas coordenadas nuevas. Por ejemplo, en el caso anterior era más fácil hacerlo en coordenadas polares que en coordenadas cartesianas. La cuestión es cómo podemos hacer ese cambio. Entonces, en el siguiente dibujo nos va a aparecer cómo se transforma una región rectangular, en este caso en el plano Rφ, esta es la región en R que va entre 0,5 y 1, y la región de φ que va entre 0 y pi medios, en cartesianas. Y esa región simplemente se convierte en una banda con el radio menor es 0,5, el radio mayor es 1 y va en el ángulo desde 0 hasta pi medios. Antes calculábamos como base de los prismas de nuestra suma de Riemann incremento de x como incremento de y, pero ahora en la base de nuestros prismas de la suma de Riemann corresponderían a la base de estos polígonos que tenemos allí, cómo poder calcularlos. Para calcularlos lo que vamos a hacer es transformar los pequeños vectores que tenemos en cada uno de los rectángulos en el espacio inicial Rφ a los vectores en el plano x, y de coordenadas cartesianas, donde ahí tiene significado físico la distancia en metros, y que corresponderán ahora a los lados de la figura geométrica. Calculando el producto vectorial isomódulo obtendremos en este caso cuál es el área, la base de nuestros polígonos con el cambio de coordenadas. Entonces ahora calculemos pues cómo son estos nuevos vectores. Nuestro punto inicial, el punto inicial en el que partimos en el espacio Rφ, será R sub 0 phi sub 0, que corresponde a este punto de aquí. Y que corresponde en la transformación a este punto de aquí. Este vector de aquí corresponderá al transformado de este vector, que simplemente viene dado como el R0 más incremento de R phi 0, la diferencia entre estos dos puntos. Este punto de aquí es R0 más incremento de R phi 0. Si pues este punto de aquí tendrá como coordenadas x igual al R sub 0 más incremento de R phi sub 0, y este punto original tenía como coordenadas x de R sub 0 phi sub 0. La diferencia entre ellas nos da el tamaño en x de este vector, que si esta función es diferenciable, y lo es simplemente diferencial de x respecto de r incremento de r. Para la otra coordenada, la coordenada y del punto de llegada y del punto original, si calculamos la diferencia, el punto de llegada, el punto original, la diferencia entre los dos para la coordenada y, ahora como la función es diferenciable, me queda que es simplemente la derivada de y respecto de r incremento de r. Luego ya tengo el primer vector. Para el segundo vector, para el vector que solamente cambia en la dimensión en phi, de nuevo inicio en el mismo punto, R0, phi 0. Y ahora en este punto de aquí. Y voy a ver la transformación de ese otro punto. Ese punto tiene R0 la misma y phi 0 incrementada en una cantidad incremento de phi, que nos llevaría a este punto de aquí. Ese punto de ahí tiene como coordenadas x, valor en R0, phi 0 más incremento de phi, y la coordenada x inicial sería R phi 0. Luego la diferencia en la coordenada x entre este punto y este punto viene dada por esta expresión. Si el cambio de variables es diferenciable, y lo es, esto es simplemente la derivada de x respecto de phi por incremento de phi. Ahora, si hacemos lo mismo para la coordenada y,
Esta es la coordenada y de este punto, menos la coordenada y de este punto. La diferencia entre ambos nos da el tamaño en y de este vector, que viene dado por la derivada de y respecto de phi por el incremento de phi. Luego entonces ya hemos calculado los dos vectores. Este vector de aquí, que corresponde a este vector, y este vector de aquí, que corresponde a este otro vector. Si queréis, nos puedo escribir en forma matricial. Sería en este caso, entonces, la derivada de x respecto de r, derivada de x respecto de phi, derivada de y respecto de r, la derivada de y respecto de phi, incremento de r incremento de phi. Este vector puesto en columna corresponde a este vector puesto en columna corresponde a este otro. El producto vectorial de ellos, que corresponde al determinante de esta matriz, multiplicado por esta cantidad, nos da entonces el área de esta base, que va a ser la base de nuestro prisma para hacer la suma de Riemann. Pero si nos damos cuenta, esta expresión de aquí es simplemente el determinante de la matriz jacobiana. Luego, por lo tanto, hemos calculado cuál es el área de la base con el nuevo cambio de coordenadas, que corresponde al módulo del jacobiano, esto es el determinante de la jacobiana, multiplicado por la diferencial de las variables en el espacio en el que iniciamos, r y phi. Vamos a formalizarlo un poquito más. En este caso, si tenemos unas variables x e y que dependen de u y v, si calculamos uno de los vectores cuando solamente hacemos un incremento en u y no en v, nos queda que es este vector de aquí, nos aparece la derivada de x respecto de u, la derivada de y respecto de u. Ahora, cuando calculamos dónde queda el otro vector en el que estamos haciendo un incremento en v y no en y, nos queda que es la derivada de x respecto de v y la derivada de y respecto de v multiplicado por v, de antes. Y ahora el producto vectorial y el módulo de esos dos vectores, que podría colocarlo de esta forma de aquí, nos está dando la base de los prismas de la suma de Riemann. Ver ahora nuevamente que lo que nos está apareciendo aquí es el determinante de la matriz jacobiana del cambio de variables, que vamos a llamar jacobiano. El determinante del cambio de variables llamamos jacobiano. Como el área de la base de los prismas tiene que ser siempre positiva, lo que vamos a hacer es tomar el módulo del jacobiano. De tal forma que completamos ahora el cambio de variables al hacer una integral en una región de una función de dos dimensiones. Estamos haciendo la integral en cartesiana de esa región y ahora esa región se transformará en otra región R' en las nuevas variables u y v. Nuestra función la reescribiremos en las variables u y v y nuestro diferencial de área, diferencial de x, diferencial de y, debemos sustituirlo por el jacobiano, el módulo del jacobiano diferencial de u, diferencial de v, que nos da la base de los prismas en las nuevas coordenadas. Esto es todo lo que se refiere al cambio de variables y a la aparición del jacobiano cuando hacemos el cambio de variables al integrar una función de dos dimensiones. Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.